No, bueno, no conozco la causa y, digamos, lo que estoy haciendo es escuchando la información periodística. En lo personal nunca me gustó el perfil, ni el estilo, ni la forma de trabajo de la Tupac Amaru. La pena me parece un poco excesiva, dado de que está 5 años más que la mínima de homicidio. Me parece un poco alta. Después, qué sé yo, hay que, para evaluar una causa judicial hay que leerla y saber de qué se trata. En general lo que hay en la Argentina es una justicia instantánea, mediática, que no permite hacer valoraciones de contenido jurídico profundo. Yo diría aprovechar me subiría ahí para hablar un cachito con Miguel Ángel Pichetto de la justicia, pero el kirchnerismo decía, es una presa política. ¿Usted considera lo mismo? No, yo no hago esas calificaciones. Creo que hay hechos que deben ser investigados y bueno, y acá interviene un tribunal. No voy a considerar ese tipo de calificación, nunca lo hice además. Bien, yo aprovecharía para dar una panorámica sobre toda la justicia. No, sí. Indudablemente, Miguel, porque vos has sido también crítica de, bueno, algunas actuaciones de algunos jueces que, bueno, dictan prisiones preventivas contra algunos exfuncionarios, inclusive en el caso de Cristina Kirchner con pedido de prisión preventiva, para que justamente, bueno, despojarla de los fueros, ¿no? Es un exceso del sistema judicial, la prisión preventiva. No se ajusta al debido proceso, la libertad siempre es la regla. Mucho más en la etapa de instrucción o de investigación de una causa, que es la etapa preliminar donde el juez de instrucción está recogiendo la prueba, valorando elementos que configuran semiplena prueba, puede procesar, pero para dejar detenido a alguien hay que dar con precisión 2 supuestos que establece el código. Uno es el riesgo de la fuga y otro es que esa persona tenga un poder suficiente como para poder obstruir la investigación. Cuando los funcionarios están fuera del poder no te sirven ni un café. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay ninguna posibilidad de que puedan interferir en ningún tipo de investigación. En segundo lugar, cuando la prueba ya es documental, es testimonial, está incorporada en la causa, ese riesgo prácticamente se diluye. Por lo tanto, la prisión preventiva es un exceso que algunos jueces lo utilizan como una manera de prueba anticipada. Y esta no es una definición mía, sino que la ha dicho el propio presidente de la Corte. El doctor Rosengrad dijo no es conveniente utilizar la prisión preventiva como una forma de prueba anticipada. Lo que hay que hacer es, el juez puede procesar, puede elevar la causa a juicio, hay que ir al juicio oral, defensa, acusación, fiscal, defensor, valoración de prueba, sentencia absolutoria o condenatoria, recurso de casación. Si la casación confirma, queda solamente la vía del recurso extraordinario. Si esta es denegada, tenemos sentencia firme. Ahora, senador, usted... Este es el debido proceso en la Argentina. No me gusta, es muy largo. Bueno, modifiquemos el código. Pero eso las reglas de juego así, evidentemente. Exactamente. Yo le quería preguntar, senador, si usted no cree que una persona, por ejemplo, me refiero al caso Julio Devido, que tuvo prisión preventiva por la segunda razón, la de interferir en la investigación de la causa. ¿Cuál es la interferencia que hizo? Y bueno, Devido a tener una denuncia de ICF de un ex empleado que dijo que le habían pedido que quemara unos papeles. Bueno, a raíz de ahí se armó una investigación que terminó siendo el causal por la cual Devido tuvo la preventiva por interferir en la investigación. Yo no voy a ser de abogado defensor. El arquitecto Devido tiene defensores importantes, un abogado realmente de bastante volumen y entidad que lo defiende muy bien. Lo que estoy diciendo es que Julio Devido había estado y comparecido a cada una de las requisitorias que había sido citada. Y que fuera del poder, ya fuera de ser ministro de Planificación, no tenía ningún tipo de posibilidad de interferir, romper prueba, modificar prueba. La prueba ya estaba incorporada. Yo creo que esto es un exceso y esto es complicado, sienta precedentes muy difíciles. Mañana pueden ser aplicados a este gobierno, esta Argentina es todo circular. El propio presidente de la Nación, el ingeniero Macri, en una causa de escuchas judiciales,
Estuvo procesado en primera instancia y ratificado por la Cámara Federal. Sin embargo, eso no bastó para que pueda ser candidato a presidente y luego asumir como presidente. Y después de haber asumido, a los 4 meses, lo liberaron de esa carga y de esa prisión preventiva. Lo que quiero decir es que hay fragilidades en este sistema y me parece que hay que volver al camino de la normalidad. Si la persona no se va a fugar, si ya no puede de ninguna manera tratar de obstruir la investigación, ¿por qué va a estar detenido? Eso, por ejemplo, para el caso de Devido. Para el caso de Juan Pérez, vamos a recordar que la Cámara hoy ya informó que va a reevaluar las preventivas de Julio Miguel Devido y, por supuesto, Cristina tiene fueros, pero también el pedido por el caso de los cuadernos de Cristina. Esto es una novedad de hoy, en relación con lo que estamos hablando. Bueno, indudablemente que estas ideas medianamente se ve que alguien las está evaluando. Hace 1 año y medio atrás yo estaba más solo que... a ver, me parece que son reflexiones que además que tienen que ver con el Código Procesal Penal, con el Código Penal, con lo que significa el debido proceso en la Argentina, que no es para una persona o para otra, es para todos. Las garantías, el marco de un derecho penal liberal, moderno, no derecho penal del enemigo, me parece que es... A ver, yo intuyo que la gente que nos está viendo dice, por un lado, a lo mejor coincide o no con la idea de las preventivas, pero dice, venimos de un año pasado en donde se conoció el caso de los cuadernos, donde quedó como nunca en la historia al descubierto un entramado que tenía todos los actores, incluso empresarios, digamos, no faltaba nadie ahí, y sin embargo hay como un manto de escepticismo. ¿Cuál es el mensaje que se le puede dar a la gente que está mirando y dice, bueno, si no está bien la preventiva, pero ¿cómo se arregla esto de una vez? Porque... Lo que debe hacer el magistrado es actuar con total libertad, instruir toda la investigación, citar a los que están pendientes. Ahora va a seguir ampliando las declaraciones indagatorias. Una vez cerrada toda la investigación en materia probatoria y definida los procesamientos y ratificados esto por la Cámara, debe elevarlos a el tribunal oral para iniciar el juicio oral. Eso es lo que me parece que hay que hacer y eso es lo que le va a dar certeza a las partes en términos de acusación y de defensa, y eso es lo que hace que el país tenga instituciones que sean creíbles y que funcione el sistema y que los jueces independientes en un tribunal oral puedan decir efectivamente hay elementos suficientes, hay condena o no hay elementos definitivos y hay absolución. Y después esa condena, que es una condena del tribunal oral, de un tribunal colegiado, puede ser apelado ante la Cámara de Casación. Así funciona el sistema penal en Argentina y en el mundo, en la mayoría de los países medianamente serios, salvo en dictaduras como la de Maduro, o en algunas dictaduras de Medio Oriente, autocracias. ¿Cambió la justicia del gobierno anterior a este? ¿Hay una justicia más independiente, menos independiente, igual que siempre? Si cambia el gobierno, ahora ¿le va a Macri tocar estar del otro lado? Yo lo que me parece que, digamos, Comodoro Pi tiene una profunda sensibilidad en orden a los procesos que se desarrollan durante la gestión del gobierno. Y le voy a decir algo, tampoco está tan mal. Yo no veo, y no es conveniente, que un fiscal de primera instancia tenga hackeado permanentemente a un presidente de la nación. Si usted me apura y me pregunta, le voy a contestar de manera incorrecta. ¿Sabe dónde habría que poner la competencia y la investigación de un presidente? En la esfera de la Corte. A un presidente lo podría investigar la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El acusador del presidente debería ser el Procurador General. Y la Corte debería ser el tribunal que juzgue la conducta de un presidente. ¿No un fiscal? No un fiscal de primera instancia. Ni los diputados en un juicio político, por ejemplo. O los legisladores en un juicio político. Bueno, esas son valoraciones distintas donde hay causas de naturaleza política. Claro. Lo que estoy hablando, en la justicia francesa, un presidente no puede ser molestado durante el proceso de
digamos, de gobierno. Durante todo el tiempo que dura el gobierno no se lo puede molestar. Incluso no se lo puede juzgar por las acciones del gobierno. A Jacques Chirac, que era presidente, se lo juzgó por algunas picardías que hizo cuando era alcalde de París, que tenía ahí un numeroso grupo de jóvenes que trabajaban para él en la campaña política y que en realidad no cumplían funciones en la alcaldía. Por eso lo juzgaron. A Sarkozy le han perdonado algunas debilidades que tuvo con la recaudación ilegal de la viuda L'Oréal, por todos conocido. En fin. Pero acá pasaron cosas como graves. A ver, ¿no? En Estados Unidos, Nixon hizo una tropelía que no tenía precedentes. Se investiga mucho en Argentina. Un gran presidente Nixon. Lo que hay es un proceso de judicialización de los actos de gobierno. Algunos delitos puede haber. Yo no estoy defendiendo de manera general. Yo digo que a lo mejor hay hechos que deben ser evaluados e investigados por la justicia. Lo que digo es que hay mucha denuncia sobre actos que son de naturaleza política y de gobierno. Una persona realiza un acto administrativo, es impugnado, se resuelve la impugnación, se hace el contrato y como a alguno no le gusta va y mete una denuncia en Comodoro Pi. Este proceso de judicialización o de judicialización, como le llaman los italianos, que fueron los que pusieron en marcha el proceso de Mano Pulite, termina mal, porque la gente medianamente proba, la gente honesta, la que tiene una carrera, la que ha estudiado, no sé si va a arriesgar su proyecto de vida en el sector público. Lo que hay, indudablemente, un triste final en el sector público. Todo termina siendo judicializado. Usted lo que dice que esto desalienta no digo que no haya algunas irregularidades o que no haya delitos. Yo no estoy diciendo eso. Lo que yo digo es que desalienta a muchos profesionales jóvenes, a mucha gente que podría buscar una carrera en lo público, a meterse en lo público. Porque vos entrás con reconocimientos y con honores como los presidentes. A los presidentes los aplauden en el Congreso cuando asumen, los llevan de contramano por la Avenida de Mayo ya haciendo una contravención, que algún fiscal de la ciudad le puede hacer una multa, y cuando termina su mandato va al Portland de Comodoro Pi. Esto es lo que pasa. No te gusta, esta es la realidad. Esto es lo que pasa. Todo el tiempo pasa. Yo no sé qué le pasa a la gente que nos está viendo en la casa, porque tenemos un Pichetto que está con sabores fuertes, es una persona importante, Pichetto del Senado. No, tengo varias preguntas. Primero, las causas más resonantes de la última gestión, las causas judiciales que afectan al expresidente Fernández de Kirchner, no tienen que ver con firmas de actos administrativos, sino con la ruta del dinero K, con las coimas. Que son actos de gobierno. El volumen de esas cuestiones que están por fuera del gobierno no tienen que ver con estas minucias de la gestión pública que podrían dañar el buen nombre de una persona. Entonces, estoy de acuerdo. ¿Cómo ves? Estoy de acuerdo que hay algunos hechos que deben ser investigados. Pero hay dos de esas investigaciones que configuran actos de naturaleza política. Una es la firma del memorándum que fue refrendada por el Congreso, la otra es el dólar futuro, que este gobierno también vendió, compró dólar futuro. Caputo le agarró ataque de pánico, vendió dólar futuro. A ver, ahora, ¿de qué estamos hablando? Son actos de gobierno. Está bien, pero son materia de investigación y tendrán que dilucidarse. 35 años de democracia, serias sospechas de corrupción en distintos gobiernos desde que volvió la democracia a la Argentina. Y no hay ningún político preso de verdadero peso. Ha habido, y hay condenas, hay hechos que se han condenado. Lo que ocurre es que hay una mirada de desprecio sobre la política permanentemente. El caso de Carlos Menem tiene 2 condenas, tiene ratificación. Bueno, cuando lo ratifique la Corte... Pero, o sea que la condena queda firme cuando la Corte Suprema... Cuando se rechaza el recurso extraordinario. ¿No te gusta? Cambiemos el código de procedimiento. En la población el problema es que hay cosas que no le gusta a la gente, pero forman parte del procedimiento legal argentino. Pero Miguel, los políticos son la excepción. Ustedes deberían tener el deber de informar seriamente en materia jurídica. Bueno, pero ¿sabes cuándo se rompe el principio de inocencia? Cuando hay sentencia firme. ¿Cuándo hay sentencia firme? Cuando la casación ratificó la condena del tribunal oral y cuando el condenado
interpone el recurso extraordinario y la casación le dice, no, señor, se lo rechazamos. Entonces le queda un solo recurso, que es el de queja, que no suspende los efectos y ahí hay sentencia firme. Miguel, pero Esto la es población sentencia carcelaria en Última, Argentina, el 47,7% está preso sin condena firme. Porque tienen antecedentes penales reiterados. Bueno, pero digo, ¿hay algún estado de normalidad que no aplica a los políticos y aplica al 47% de la población? Vos tenés asesinos, narcotraficantes, violadores, que han cometido hechos reiterados. ¿Qué querés que el juez haga? Pobres personas que han hecho hurtos mínimos y están en cárceles de las comisarías sin ningún tipo de juicio, de condena. Hurtos mínimos, están todos en la calle robándote, dispuestos a robarte de nuevo. Hurtos mínimos, arrebatos, técnicas peruanas de arrebato, colombianos en motocicleta, están todos libres. ¿Sabe cuánto tardan? 48 horas en hurtos mínimos. ¿Sabe a quién tienen detenido en las comisarías o en las cárceles con prisión preventiva? A narcos, asesinos que ya han cometido 1, 2, 3, 4 delitos y lógicamente ese tipo tiene riesgo de fuga. Bien, hay mucha cosa para cada tema, da para tirar y repreguntar y más, pero tenemos que hacer varios temas. No, pero está es bueno lo que correcto el estamos planteo que ella hace. Sí. Lo que sí es importante que las cárceles argentinas hay tipos con prisión preventiva porque son reiterantes. Cuando vos tenés una persona que es primario, que no tiene antecedentes penales, indudablemente vos no le podés aplicar la misma lógica que a alguien que viene de cometer una cadena de delitos con varias condenas. Ese sí que tiene riesgo de fuga. ¿Cuál es su mirada? Ese sí tiene el supuesto de riesgo de fuga. Miguel, ¿cuál es su mirada sobre la gestión de Patricia Bullrich? Es una mirada, yo tengo una visión razonable, ha hecho lo que puede, en un contexto de inseguridad cada vez más creciente. Ahora estas medidas Con algunas estas medidas son efecto y humo. Eso es lo que te quería preguntar, ¿es más marketing que...? A ver, volver a discutir esta estupidez de 15, de 14, me parece una estupidez. Lo que digo es que hay que discutir un régimen especial para menores que cometen delitos de alta gravedad y que hay riesgo de que puedan matar a una persona y que deben ser apartados. Es un régimen penal atenuado como votó el Senado en el año 2014, sí, que era un régimen con visión humanista, de resocialización, de calificación para el trabajo, de tratar de orientar mientras estaba detenido el estudio. Ese régimen especial para menores no se votó en diputados. Ahora, discutir sobre la consigna si es 15 o 14... Pero el proyecto del gobierno contempla la creación de un sistema penal juvenil con 15 años. Bueno, pero no es el debate 15, porque puede matarte un pibe de 12 también, o de 13. Para vos... A ver, lo que te quiero decir es que ese no es el debate. El debate es otra cosa, es un debate más profundo de la construcción de un régimen especial con sistema carcelario diferenciado, con tratar de reconstruir la vida mientras está detenido. Sí, claro. Comparto la idea de apartar a alguien peligroso. Uno de 14 que mata es peligroso. No puede estar en la calle para seguir matando. Ahora, hay que hacer un régimen especial. Si vos fueras ministro de Seguridad, ¿cuáles serían las 2 o 3 medidas que vos instrumentarías el primer día en materia de seguridad? Fundamentalmente trabajaría para fortalecer la policía. No hubiera desarmado la federal en la ciudad de Buenos Aires. Primera definición política, la federal, el uniforme azul, la identificación de la sociedad que estaba ahí en el subconsciente colectivo de toda la gente, que donde había un hombre de azul era un policía. Hubiera fortalecido, la federal tenía logística, tenía inteligencia criminal, sabía dónde estaban las bandas. Había algunos que podían estar en alguna connivencia, sí, puede haberlo. Debilidades en las organizaciones hay, pero era una policía que había nacido con la patria. Esto la desarmaron para crear una nueva que no tiene nada de eso, que funciona muy mal, que abandonó la calle y que produce hechos tremendos para la Argentina, que les cuesta plata a la Argentina. El caso del sueco es tremendo, porque además implica una brutal indiferencia. Este es el turista sueco que fue baleado en San Telmo y perdió una pierna. Y debería haber habido un funcionario del gobierno nacional o de la ciudad, haber ido a ver al padre y a la madre. Si lo hubiera hecho el kirchnerismo esto, lo hubieran matado al kirchnerismo. Deberían haber ido, haberle hasta pagado el pasaje de vuelta a Suecia gratis y haber estado al lado de ellos. Y debería haber habido policías en ese circuito
que es el circuito del pero Miguel, turismo. ¿vos te acordás que durante el kirchnerismo la federal la corrieron de la calle, la sacaron del subte? Cristina lo volvió loco a Macri cuando le Porque tenían una visión ultra garantista, y toda esta estupidez que determinó que el policía no... Un cartero con uniforme era un represor, toda esta estupidez. Pero no se podía disentir en ese... Era Se imposible. podía disentir, se podía... Sí, claro que se disentía. Adentro. Muchas veces disentimos. ¿Y qué te decían? Mi posición histórica en esta materia ha sido siempre una visión mucho más dura de la que expresaba el gobierno. Y los que me conocen, que saben cuál es mi trayectoria de la Cámara de Diputados al Senado, saben que he tenido una constante. No he estado de acuerdo con el plan Patria Grande, el ingreso ilimitado. Saben todo eso. Bien, podríamos profundizar este tema también, pero tenemos que hablar de política un ratito como si esto no fuera política, y lo es. Reunión en Cariló, hay un señor que atiende en Cariló, digamos, y es Roberto Lavagna, está recibiendo gente. Tenemos un cachito de lo que dijo Lifshitz, sí, gobernador de Santa Fe. El doctor Lavagna estaría dispuesto a encarar un proyecto presidencial, obviamente en la medida que hubiera suficiente apoyo, que hubiera respaldo a esa posibilidad. Y creo que es una de las pocas figuras de la política argentina que genera consensos y que tiene en su haber el mérito de haber sacado a la Argentina de una crisis muy parecida a la que estamos viviendo y de haberlo hecho con éxito. Así que no es poca cosa para pensar en los próximos años de la Argentina. Bueno, Lavagna. Comparto estas reflexiones, es una figura central de Alternativa Federal. Yo no lo coloco en un rango de asesor de economía ni de ministro, es uno de los recursos humanos y uno de los activos más importantes que tiene Alternativa Federal y es presidenciable. Esta es mi visión, mi opinión sobre este tema. Pero el gobernador de Santa Fe dijo que sacó a la Argentina de una crisis similar a la actual. ¿Usted coincide con eso? ¿Está la misma crisis? Creo que fue el una figura clave en el 2001, 2002. A partir de Roberto, cuando Duhalde lo convoca, la economía argentina empezó a mejorar, resolvió el tema del endeudamiento, fue un factor central del mejoramiento de la economía. Desde el 2002 hasta el 2005, la Argentina empezó a crecer de una crisis terminal. ¿Sería un buen candidato para ese espacio a presidente, Lavagna? Se lo acabo de decir, creo que es un gran candidato. ¿Un candidato de la unidad? Bueno, primero y principal hay que evaluar la unidad con quién. Bueno, con el socialismo. Atención con esto. Ahí tienen, esto es terapia de noticias, ahí tienen la frase de la que hay que tirar en sesión. Ahora vamos a tirar. La unidad siempre es un fin loable. Sí. Es bueno que la familia esté unida, que el equipo de fútbol sea unido, que los amigos sean unidos. Ahora la política es un poquito más compleja. Tiene que ver con las ideas, tiene que ver con un proyecto, tiene que ver con un programa, tiene que ver con qué pensás, qué vas a hacer con el país. Por eso este concepto de la unidad vacía, subordinada a la expresidenta, como acaba de mencionar recién un hombre también al que valoro, lo respeto, como Agustín Rossi, me parece que no nos Agustín sirve. Rossi lo dijo, lo tenemos a Agustín Rossi proponiendo esto. No hay lugar para Lavagna, dale, y para Massa, y dale también, dale. La primera pregunta que yo le hago a cualquier dirigente opositor es: ¿quieren ganarle a Macri o no quieren ganarle a Macri? Bueno, si la respuesta es positiva, de que quieren ganarle a las elecciones a Macri, que creen que lo peor que le puede pasar a la Argentina es 4 años más de gobierno del presidente Macri, el camino más fácil que tiene la oposición es unirse, porque la oposición unida tiene posibilidades concretas de ganar en primera vuelta. Si uno construye un frente opositor amplio, donde esté Licio, donde esté Lavagna, donde estén absolutamente todos, y si hay diferencias entre los que integramos ese frente opositor, utilicemos virtuosamente las PASO, se pueden ganar las elecciones en primera vuelta. Si hay unidad opositora, nosotros tenemos toda la posibilidad de ganar las elecciones. No es un problema de un nombre. Lo vuelvo a decir, para mí el límite es Macri en la construcción de la unidad opositora. O sea que todos los que no sean Macri, para mí tienen que estar en la unidad. Doble fin, realmente reconozco que sí. Valioso, pero no resuelve el problema de la política argentina ni tampoco del destino del peronismo.
¿Cuál es la propuesta? ¿Cuál es el programa? ¿Es un modelo de izquierda con la cámpora conducción? ¿Con la reforma de la Constitución en el modelo chavista? ¿Con Kicillof de vuelta de ministro de Economía? Miguel, ¿vos crees? ¿Cuál es el programa? A ver, esto de yo quiero estar unido, sí. Pero usted plantea límites, pero por me ejemplo, interesa el amor. Algunos dirigentes unido. de Alternativa Federal dicen el límite es Cristina. Yo le pregunto al senador Pichetto, ¿el límite es Cristina o es el kirchnerismo? No, yo lo que digo es que hay una etapa en la Argentina que está superada, que ha sido un periodo muy largo de la vida política argentina. 12 años es un periodo excesivamente largo, con aciertos, con errores, con luces, con sombras, pero largo, muy largo, y que hay que construir desde el peronismo una alternativa diferente. Y hay que construir un programa político-económico más ligado al centro nacional, no hacia la izquierda, no hacia cosas raras, estrambóticas, reforma constitucional, reconocer que Maduro es un líder popular. No, esa pavada no. Pero, a ver, me parece que este debate es más de fondo, porque esto es una generalidad que yo puedo compartir. Puedo decir, bueno, es mejor un peronista que Macri. Ahora bien, ¿quién? ¿Cómo? ¿De qué manera? A ver, ¿quién conduce? A ver, ¿conduce Zanini escondido detrás del Instituto Patria? ¿Quién conduce? A ver, ¿es el mismo esquema? ¿Es el mismo escenario? ¿Hacemos la reunión en el patio de las Palmeras? ¿Cuál es el proyecto? Miguel, bueno, pero ¿cuál es el proyecto? Sí, claro. Miguel, pero esas ironías que estás virtiendo No, podían no son aplicarse ironías, son a los 12 reflexiones. años de kirchnerismo y sin embargo, aún Vas a decir que yo también exactamente, aún con tus participé. disidencias no te corriste del Sí, lugar. yo estuve con Menem, Sí. con Menem, con Duhalde, con Néstor Kirchner y con ¿Por qué no Cristina estar ahora Kirchner. también con Cristina Kirchner? Porque creo que es una etapa distinta, superada, en donde me parece que hay que aprender de las experiencias y los errores. Y el peronismo siempre tuvo esa facultad de comprender los procesos históricos y de cambiar. Antonio, la pregunta si viviera, se la podría haber hecho Antonio Cafiero, ¿por qué no seguir con Sadi, con Enzo Miguel y con Herminio? ¿Qué sé yo? Porque entendió que había que cambiar. O porque el poder reordena en el peronismo. Y el poder también reordena, y si estuviéramos en el gobierno, el liderazgo y el poder también ordena, claro. Y es mejor tener el poder a no tenerlo también. Esta es otra de las pavadas que se dice. Y es mejor tener mayoría parlamentaria a tener minoría. Es mucho mejor tener mayoría parlamentaria. Pero digo, si el poder es Cristina Kirchner hacia adelante, ¿los reordenaría? ¿Estarías dispuesto a yo no voy a estar cruzar ese puente? Yo no voy a estar en ese proceso. Está muy claro. No voy a estar y no creo que esa sea la solución para la Argentina. Es un problema incluso más de fondo. No creo que sea la alternativa para la Argentina que viene, volver hacia atrás. Creo que hay contingencias. Yo creo en un gobierno de unidad nacional sin visiones sectarias. También este gobierno se equivocó. Es fundamental un programa de unidad nacional con 10 políticas de Estado. Hay que convocar a las Fuerzas Armadas a convocarlos a ser protagonistas también de la vida pública, mejorarles el salario. Hay que hacer un recambio de la estructura policial, el valor del orden no fascista, un orden para que la ciudadanía pueda vivir medianamente mejor y en paz como vive ahora. Ahora te matan, ahora existe la pena de muerte. Cuando salís de tu casa con tu pibe para llevarlo a la escuela y vienen dos tipos con una moto, se te baja uno, te pone un revólver en la cabeza y te liquida para sacarte el auto. Existe la pena de Miguel, muerte. yo intuyo que el kirchnerismo va a decir que Pichetto bolsonariza o quiere... Nada que ver. Yo voté por el aborto, a favor del aborto, del matrimonio igualitario, de la identidad de sexo, de la reproducción asistida y de todas las ampliaciones de derechos que ha habido en la Argentina, y fui uno de los exponentes más importantes en el Congreso. No tengo nada que ver con una visión autoritaria, fascista de la vida, ni tampoco yo me considero un demócrata, y en el ejercicio de la política en el Congreso he siempre respetado a las minorías, he discutido con ellos democráticamente, nunca caí en ninguna agresión, nunca hubo insultos, nunca hubo gente en las gradas insultando a senadores opositores, yo nunca permití eso. Hay un muchacho que podríamos presentarte que sí dice que puede ser la unidad nacional. A ver, ¿quién es?
no sea cosa que teniendo el 52% de los votos por ir divididos perdamos, y quien gobierna alcanzando el 40% de los votos le gana el 52% si vamos divididos. Nunca más volvamos a perder una elección presidencial por un voto y tengamos la consecuencia que estamos teniendo hoy en Argentina. Yo tengo un aprecio a nivel humano, en lo personal, tengo afecto, he compartido con él. Pero a veces las oportunidades... Yo tengo un amigo que decía que cuando pasa el tren tenés que agarrarte del pasamano. La historia te pasa por al lado, aferrate al pasamano. ¿Y a Scioli se le fue el tren? Yo creo que la oportunidad que tuvo no la va a recuperar y creo que le faltó decisión para construir una opción propia, que la sociedad lo viera distinto, diferente a la presidenta que había agotado una etapa de casi 12 años en el poder y continuamente. Y creo que debería haber sido una visión más demócrata, un discurso más moderado, haber tomado decisiones con más valentía, no haber sido acompañado de hombres que no deberían haberlo acompañado, como el caso de Zanini, que no tenía nada que ver con el peronismo. Le faltó personalidad a Scioli para plantarse a... No quiero descalificarlo, lo aprecio y lo valoro, no quiero descalificarlo. Lo que me parece que es tarde esto. Miguel, no veo que pueda Laurita, hacer hoy... por favor. No veo que pueda ser hoy la alternativa y la opción que el peronismo necesita para llegar al gobierno y para recuperar la confianza en la ciudadanía. Podría haber sido hace 4 años atrás. Debería haber hecho cosas para hacerlo. Laurita. A veces la historia te coloca, viste, en ese lugar y bueno... Miguel... ¿La tomás o la perdés? Vos sabés bien que el gobierno está instalando un esquema de polarización de Macri versus Cristina, etcétera. Vos has dicho que Cristina es el límite. Ahora bien, si Cristina... No, yo no dije que era el límite, bueno, dije que no iba a estar en ese espacio. Ok, bárbaro. Ahora imagínate, aventurémonos en una hipótesis, que Cristina hace un renunciamiento histórico, que no va a ser candidata, que va a dejar que el peronismo defina sus candidatos en unas PASO, y que compitan todos juntos. ¿Vos creés que... Poco probable. ¿Por qué? Porque poco probable. ¿Vos creés que Cristina va a ser entonces? Porque la política hay que hacerla desde la realidad. Pero vos creés que es poco probable porque Cristina, vos creés que va a jugar. Pero yo lo vengo diciendo desde hace 2 años esto, que va a ser candidata. Porque tiene un piso y un techo de cerca de 30, porque es competitiva, va a ser candidata. El problema del peronismo es que tiene que construir alternativas electorales que puedan ser más competitivas que la de ella. Y que las del gobierno actual, que también está ahí en un 30, un 28. Acá hay un escenario de 3/3. Las encuestas, en su gran mayoría, tienen toda esa intencionalidad política. Muchas son compradas. Dicen cosas que después se equivocan y ni siquiera piden perdón. Pero bueno, este es el juego, juguémoslo. Ahora, también lo que, más allá de esta polarización que intentan instalar permanentemente, todo el día, todo el tiempo, los comunicadores también, y los medios gráficos también, hay un porcentaje de un 30 a un 35 que no votaría a ninguno de los 2 candidatos. Esto no lo pueden ocultar, porque también les surge de las encuestas de la polarización. Si hay una construcción, hay una alternativa, hay una voluntad, hay convicción, hay identidad, no hay ambigüedad en el discurso, yo creo que se puede construir ese tercio que puede llegar a la segunda vuelta y ser gobierno. Yo quiero ya agradecerle, hemos charlado un largo rato con Pichetto. Yo tengo una última. A veces, o un sector, no general... ¿Es de psicología o es de política? No, un poco sí es de psicología, es ¿por qué no hay una posibilidad de hacer un gran acuerdo nacional, siendo que indistintamente del pelaje del partido político, Argentina hace muchísimos años, digamos en los últimos 30, 40 años, no puede bajar del 25, 28, 30, 32 de pobreza? Nadie lo logra, esa rocadura. ¿No hay una posibilidad de hacer un acuerdo en 5 políticas de Estado? ¿Y qué opinas cuando dicen... Con el peronismo nunca se puede acordar porque te va a traicionar? Es mentira, el gobierno ha gobernado con una parte importante del peronismo que le ha dado la gobernabilidad, le ha votado todas las leyes
en su gran mayoría, ha votado el presupuesto, ha actuado con alto nivel de racionalidad democrática. No ha habido voluntad de este gobierno, y es cierto que de otros tampoco, porque hay una visión facciosa que viene de la época de la organización nacional, donde antes se resolvía matando gente. El problema en la Argentina es un problema estructural y es un problema también de tipo cultural. Y si no logramos, yo creo que estamos frente a encrucijadas o diagonales de la historia muy complejas. Si no logramos fortalecer la idea de un gobierno de unidad nacional para afrontar los grandes temas de la Argentina, el proceso de la decadencia va a ser mucho mayor, mucho más grave. Y estoy obligado a preguntarte, ¿y qué sería? ¿Qué integraría, digamos, un peronista de Cambiemos? ¿Es una propuesta o es una idea? A ver, la pregunta que hay que hacerse es al revés. A ver. Gane quien gane el año que viene. ¿Va a tener mayoría? Va a ser un gobierno de minorías. Claro. Las grandes reformas estructurales que la Argentina necesita para mejorar en competitividad, en producción, los grandes debates que la Argentina tiene que resolver, si vamos a hacer fracking, todavía hay sectores que no quieren fracking, si vamos a hacer minería, por supuesto cuidando el medio ambiente. Sí, blanqueo laboral. Yo tuve en mi provincia un debate increíble, en la provincia de la energía nuclear, donde está el corazón de la CONE y de la tecnología con INVAP, dijeron que no a la instalación de un reactor nuclear. A ver, estamos... que significaba energía limpia, significaba trabajo, significaba un montón de cosas. ¿Qué quiero decir? Hay un montón de temas que hay que resolver. Un montón. Y me parece que hay que resolver el tema central de la pobreza. La Argentina planera, la de los planes, no conozco a ninguno que salga de la pobreza. No conozco a nadie. Puede durar un tiempo, un plan, como una emergencia, no para siempre. No bancarizado y actualizado para siempre, porque no hay salida y porque no hay ninguna motivación para buscar trabajo. Bien. El futuro de la Argentina tiene que estar relacionado con el trabajo, con la producción, con el trabajo, por dónde crecemos. Y yo creo que la Argentina no es un país centroamericano pobre, es un país con grandes potencialidades. Tengo una visión, a pesar de ser escéptico, tengo una visión optimista del futuro argentino, de que podemos ser un gran país en la medida que toda nuestra potencialidad las pongamos en marcha. Minería, petróleo, fracking, energía nuclear, desarrollo industrial, que los chinos no te entren con toda la basura que vale 2 pesos, que te defiendan las empresas fabriles, que hagan lo que están haciendo los países del primer mundo. Estados Unidos te cuida a las empresas nacionales y a los trabajadores. No le entra tomate de cualquier lugar o cerdo de Dinamarca congelado con licencia para favorecer a un supermercado muy conocido del sur argentino. Miguel, muchas gracias por esta primera visita a Terapia de Noticias. Vamos a hacer un corte a la vuelta. Saliste... Fue intensa, sí. La verdad que fue un picheto que, digamos, no se te escuchaba mucho tan intensamente. Sí, nunca me miraron con atención.